Nos preguntamos al día de hoy cuál es la mirada de la sociedad sobre este presente, ¿no? Y si es esta sociedad la que nosotros creemos entender, porque eso también nos pasa mucho, ¿eh? Algunos que creemos entender a la sociedad y que creemos que sabemos por qué votaron lo que votaron y por qué aguantan lo que aguantan, y quizás no sea así. Bueno, siempre a mí en particular y a todo el equipo nos importa, y lo leemos y lo seguimos mucho a Artemio López, porque es un sociólogo y analista político de los que ha construido credibilidad con su trayectoria. Así que tenemos la posibilidad de charlar con él. Artemio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, sabes que se entrecorta un poco la llamada, pero bien. Bien, estaba hablando bien de vos. Generosa de tu parte. Estaba hablando bien de vos en la introducción, pero es cierto. Sí. Artemio, ahí capaz se entrecortó. Bueno, sí. Varias cosas. Mira, vi uno de tus últimos trabajos, me gustaría empezar por aquí, donde la consultora le pregunta a la gente quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país. Sí. Y para más del 60% sigue siendo Alberto Fernández y luego Javier Milei. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, yo creo que efectivamente todavía, primero vamos a quitarnos un poco la ansiedad, algunos para apoyar, otros para criticar. Ha pasado todavía un poco tiempo y efectivamente la sucesión de impactos, sobre todo informativos, acerca de del presidente anterior mantiene todavía un nivel de visibilidad de lo que sucedió en el gobierno anterior importante. Por lo tanto, no me extraña que la gente todavía impute o de alguna manera responsabilice al gobierno del Frente de Todos de una parte de la situación que ocurre. Pero lo que también vemos es que el crecimiento de la responsabilidad de Milei es inexorable. O sea, a medida que transcurre el tiempo, las responsabilidades que en algún momento fueron atribuidas a etapas anteriores comienzan a tener que ver con lo que está sucediendo hoy. Es bastante lógico que eso acontezca. Hay que acotar además que una parte importante del votante original de Milei, Fernando, no el que le agrega Juntos por el Cambio en el balotaje, sino el original, el 30% que le permite la performance en la PASO. Son sectores muy vulnerables, sectores medios bajos, sectores juveniles, que tienen como trayectoria anterior quizá haber participado en los casos de los jóvenes solamente en la experiencia del macrismo y el Frente de Todos. Pero cuando vas al voto anterior de aquellos sectores que por edad pudieron votar, muchos fueron votantes del Frente para la Victoria. Claro. O sea, hubieron votantes de Milei que frente a la defraudación que provocó Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente el Frente de Todos, porque la verdad es que hubo un nivel de defraudación grande, ya se vio en la elección de medio mandato del 2021, no sé si vos recordás que el Frente de Todos pierde casi 4.200.000 votos. Bueno, una parte de ese electorado defraudado encuentra en Javier Milei una alternativa, que no sea la alternativa de Juntos por el Cambio, que había hecho un gobierno para muchos sectores malo, pero tampoco el Frente de Todos. Entonces, a mí no me extraña que la defraudación con las experiencias anteriores prolongue el periodo donde la asignación de responsabilidades todavía no esté en cabeza del que efectivamente ya las tiene, porque las decisiones de gobierno fueron muy notables en ese sentido, que es Javier Milei. Por lo tanto, es lógico que eso suceda. A medida que el tiempo corra, va a cada vez más responsabilizarse al actual gobierno de la situación socioeconómica, lo que es absolutamente pertinente, pero para eso es necesario que transcurra tiempo. Entre los fenómenos estructurales, la desocupación, la pobreza, bueno, lo que estamos viendo en términos de detenimiento de la actividad económica, crecimiento del desempleo, y la percepción de la opinión pública de que eso sucede, hay un espacio de tiempo. Y la adjudicación de responsabilidades también va a requerir un tiempo, por lo tanto es lógico lo que pasa. Ahora, Artemio, y frente a todo esto, uno piensa cómo se está reorganizando el peronismo, si es el peronismo tal cual se fue el que tiene que volver, si hay
un repensarse del peronismo de cara al futuro? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo creo que el liderazgo del peronismo histórico sigue estando en Cristina Fernández. Vos sabés que yo tengo en eso una idea bastante inclaudicable, porque creo que además la construcción de esos liderazgos no obedece a situaciones coyunturales. Es claro. un liderazgo que ha desplegado, además de su eficacia en el gobierno, hay un vínculo afectivo que Cristina, más allá de las vicisitudes de la etapa, lo sigue manteniendo. No aparece visible porque efectivamente ella ha tomado una decisión de no tener una intervención directa, pero en la medida que eso se reactive lo vamos a ver en acción. Ahora, que el peronismo es no solamente un liderazgo, sino también instancias institucionales, no me cabe ninguna duda. Hay referentes muy importantes que están visibles para todos. El caso del gobernador de provincia de Buenos Aires como Axel Kicillof es notable. No cabe demasiadas explicaciones, es un hombre sobre el cual están centradas expectativas en términos electorales sin ningún lugar a duda, porque bueno, está gobernando el distrito donde el peronismo realiza casi la mitad de sus votos. Claro. Es el 40% del padrón, pero el peronismo ahí tiene un clivaje electoral mucho más expandido que otras fuerzas. Pero también hay otras experiencias, quizás menos visibles en la zona metropolitana. Después hablemos un poquito de lo que implica la la forma en que el votante, los electores piensan el país, y sobre todo la forma que la clase dirigente piensa el país, que para mí es una de las claves de lo que está sucediendo. Hay otros gobernadores menos visibles en términos metropolitanos, pero que han desplegado una gestión notable. El caso para mí más importante, nosotros tenemos un monitor que lo realizamos bimestralmente, y la verdad que la figura que más creció entre el conjunto de figuras que medimos es la del gobernador Quintela. Mira. Y particularmente la nueva constitución de La Rioja trae novedades impactantes. Bueno, sí. De hecho el gobernador Kicillof acompañó al gobernador Quintela en la jura de la nueva constitución, y va a contrapelo de todo lo que está pasando a nivel nacional. O sea que la construcción de identidad por parte del gobernador Quintela también, como en el judo, se refuerza en la medida que, por supuesto en términos democráticos, se opone en toda la línea a el despliegue de políticas públicas que lleva adelante. Y en ese sentido lo ves porque se habla mucho. Yo ayer estuve con la senadora por La Rioja, con Florencia López en el canal. Sí. Se habla mucho de la posible presidencia del PJ de Quintela. Bueno, no me cabe. Mirá, una herramienta institucional necesaria para comenzar a resolver esta crisis en términos de oposición es el Partido Justicialista. Y no, yo no tengo ninguna duda que un gobernador que no sea de la zona metropolitana, incluso los políticos en la zona metropolitana, tienen una visibilidad que a veces no se corresponde con lo que efectivamente en términos de volumen político tienen. Mirá, Fernando, hubo dos grandes liderazgos, vos y yo coincidimos más en uno que en otro, pero hay que aceptar que hubo dos grandes liderazgos desde la recuperación democrática. Dejadme de lado a los inicios de Raúl Alfonsín, dentro del peronismo. Uno es Carlos Menem, el otro Néstor Carlos Kirchner. Mira. Los dos provinieron de provincias invisibilizadas para el radar tradicional que hace mucho hincapié en la zona metropolitana. Claro. Fijémonos, desde el 2015 en adelante, todos los presidentes y los candidatos expectantes fueron todos porteños. Claro, total. En el 2015 era Daniel Scioli, terminó ganando Mauricio Macri. Mauricio Macri fue reemplazado por Alberto Fernández. Lo mismo pasó con Larreta, que finalmente fue desplazado por Javier Milei. O sea, el predominio de la zona metropolitana céntrica no tiene una gran historia en Argentina. Es más, yo diría que forma parte de lo que hay que revisar a la hora de pensar una alternativa opositora eficiente. Y en ese sentido me parece que el gobernador Quintela puede ocupar perfectamente como primer paso la presidencia del Partido Justicialista, porque yo la verdad no participo de la visión de que los referentes de, entre comillas, el interior del país tengan una cápita diminutio inicial con respecto a la zona metropolitana. Estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, yo
me identifico mucho con la figura de Néstor Carlos Kirchner. Fernando Kirchner tenía menos votos en todo Santa Cruz que en el barrio de Palermo. Y le puso una bisagra a la decadencia argentina de casi 30 años de neoliberalismo. Tal cual. Artemio, entonces hay que ser un poco menos soberbio cuando uno analiza la política y la centra mucho en lo que pasa en la zona del AMBA. Claro. Artemio, ¿cómo andas? Marcos Cittadini te saluda. ¿Qué decís? Hola, Marcos. Te llevo para el otro lado porque hubo esta semana hay un ida y vuelta entre Macri y Milei. Me interesan dos cosas. Digo, primero saber si la narrativa esta de que vetar la ley que favorece a los jubilados es buena para los jubilados. ¿Te parece que va a tener algún recorrido social, teniendo en cuenta lo que vos decías también de cómo va perdiendo apoyo momento a momento Javier Milei? Y lo segundo, el lugar de Macri, ¿no?, en todo esto. Bueno, por supuesto que va a tener efecto porque el ajuste que está llevando adelante Javier Milei y el ministro Caputo descansa fundamentalmente en los recortes que están haciendo en términos de gasto, le dicen ellos. Yo creo que es inversión previsional. Y eso genera malestar, no solo en los propios jubilados, sino en sus familias. Vos sabés que en las crisis las jubilaciones y pensiones se transforman en el principal o uno de los principales ingresos del hogar, porque es tan inestable la situación de ingreso que requieren de jubilaciones los hogares para poder planear su sobrevida mensual. Por lo tanto, eso no solo impacta negativamente sobre el propio beneficiario o beneficiaria, sino en su grupo familiar. Por supuesto que eso va a ser así. Lo que está pasando con las jubilaciones es desastroso. Hoy el poder adquisitivo real, desde que asumió Milei, ha caído un 26% de jubilaciones y pensiones. Si lo comparamos cuando en 2015, cuando Cristina abandona el gobierno, hoy prácticamente las jubilaciones tienen un poder adquisitivo real equivalente al 45% de lo que tenía en 2015. Claro. Eso va a tener seguramente impacto negativo, además porque cuando vos analizás qué es lo que hicieron para vetar, vamos a ver si eso prospera. Yo creo que lo van a dar vuelta en el Parlamento, pero el presidente Milei demostró claramente que es este gobierno. Al mismo tiempo que él veta la mejora en jubilaciones, que impactaba en términos de PBI en el 0,44% aproximadamente, medio punto, libera del pago de bienes personales, que es un impuesto realmente progresivo, a una cantidad importante de gente que efectivamente lo tenía que hacer, que también es el equivalente al 0,40% del PBI. O sea, cambió el hambre de los jubilados, que la propicia, por la liberación de los privilegios de aquellos que pagan bienes personales en Argentina, que es un impuesto progresivo que lo pagan muy poco. Eso va a tener impacto. Y en cuanto a Macri, están resolviendo cuestiones domésticas, tienen la misma visión. Bueno, salió a apoyarlo. Sí, claro. Estoy de acuerdo con el presidente Milei. Lo que hay acá es una disputa de espacios y de protagonismo dentro de una coalición de derecha que tiende a ampliarse. Yo no le creo nada a las disputas dentro de la dirigencia política de derecha. Es un reposicionamiento de un liderazgo que había quedado fuera de la discusión pública, pero no tengamos ahí ninguna expectativa de ruptura ni de quiebre, porque se necesita mutuamente. Exacto. Artemio López, gracias por la claridad de siempre. Gracias. No, gracias a vos, chau. Artemio López, sociólogo y analista político, analizando un poquito cómo la sociedad mira este presente y sobre todo cómo se empieza a pensar el peronismo para reconstruirse de cara al futuro. No se desesperen. Con Fernando Borroni.